Hoy es un muy lindo día para hacer un jugo loco. Hermoso día para estar entre las plantas y también para hacer un jugo. Me voy a acercar al arbolito frutal responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del Arazá serrano. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos. Los voy a llevar adentro y ahí los voy a convertir en un jugo, donde además les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Bueno, acá ya tenemos los frutos del Arazá serrano. Para el que no conoce este delicioso frutal, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación del jugo. Para esta receta vamos a utilizar tanto la piel como la pulpa del fruto. Lo único que voy a retirarle son sus semillas, y eso lo hago para seguir multiplicando esta maravilla. Necesitamos una compotera llena o el equivalente 250 centímetros cúbicos de cascos de Arazá serrano. Bueno, acá ya tenemos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de cascos de Arazá serrano. Ahora los vamos a llevar a procesar. Colocamos los cascos en una procesadora. Le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, una vez procesado, ahora vamos a colar. Ahora, utilizando un colador y con paciencia, vamos a colar el jugo. Luego presentamos. Bueno, y así quedó el jugo de Arazá serrano. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Es rico en calcio, hierro, fósforo, vitaminas A, B, C, antioxidantes, hidratos de carbono y proteínas. Es rico en flavonoides, taninos y saponinas, compuestos fenólicos con acción antioxidante que combaten los radicales libres. Ayuda a prevenir la anemia. Promueve la pérdida de peso. Mantiene la salud de la piel. Previene la diabetes. Reduce la duración de gripes y resfriados. Previene enfermedades del corazón. Previene la aparición del cáncer. Combate el estreñimiento. ¿Y qué me cuentan? Son muchos y muy buenos los beneficios del jugo de Arazá serrano. Ahora queda lo más lindo, dar vuelta a la cámara y pasar a probar este jugo, que promete y mucho, ya que el fruto es delicioso. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un nuevo sabor de jugo, sabor Arazá serrano. Acá estoy bien preparado, voy a pasar a probar este jugo y luego les cuento.
Bueno, a darle al pico, vamos. Mmm, tremendo este jugo. Delicioso. Ya se los recomiendo. Hagan este jugo. Voy a probar un segundo sorbito y luego les hago la descripción del sabor. Vamos. Mm. De 10, increíble, delicioso. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir con la filmación. Ahora les cuento de qué se trata. Es un jugo dulce y ácido a la vez. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este jugo, se parece a una mezcla entre guayaba, frutilla o fresa y algo de limón. Tiene un sabor cítrico muy interesante esta variedad de guayaba. Les cuento que en nuestro canal de YouTube tenemos una sección especialmente dedicada a los jugos, llamada Jugos Locos. Ahí van a encontrar muchos jugos de frutas individuales y luego también van a encontrar jugos donde combinamos varias frutas. No se pierdan esa sección porque sí, son jugos locos. Me da ganas de seguir bebiendo este delicioso jugo. Les cuento que todos los jugos que he realizado con las diferentes variedades de guayaba que tenemos acá en la huerta, que son algunas de las cientos que hay, bueno, todos esos jugos han quedado increíbles, deliciosos. Son jugos con mucha personalidad y cada uno difiere en cuanto a sabor a la otra variedad. Es increíble. El mundo de las guayabas es asombroso. Además, todos los demás preparados, mermeladas, helados y un sinfín de preparados que se puedan hacer con estas variedades de guayaba, en todos van a quedar muy bien. Y ahora, antes de despedirme, les cuento que para el que no conoce esta deliciosa variedad de guayaba llamada Arazá Serrano, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata. Además, les voy a dejar otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Bueno, y ahora sí, me voy a despedir, pero hasta la próxima, que espero que sea pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo probar este delicioso jugo. Increíble. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me voy hasta la próxima. Nos vemos. Chau.